¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a hacer una práctica bastante interesante. Vamos a generar nuestra propia API que nos va a devolver la serie de Fibonacci y a continuación la vamos a consumir directamente desde BEI, ¿de acuerdo? BEI tiene la característica de que trabaja con muchísimos orígenes de datos. Uno de ellos son precisamente las direcciones web, ¿de acuerdo? Entonces de una página web pues puede digamos, escudriñar un poquitín todos los objetos HTML, es decir, todas las etiquetas, y ver de dónde puede extraer datos, de párrafos, de tablas, en fin, de mucho contenido, ¿de acuerdo? Y luego ya es cuestión del usuario, es decir, del maquetador del informe, que digamos, pues limpie los datos, los sanee, y obviamente pues extraiga la información con la que quiera trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso nuestra API va a devolver un formato ordenado porque va a ser un formato en tipo JSON. JSON es un formato que devuelve pues unos objetos de tipo clave-valor y que es fácilmente interpretable por BEI, ¿de acuerdo? Al igual que el XML, que también tiene una estructura muy familiar, ¿de acuerdo? Nodos padre, nodos hijos, etcétera. Todo eso es fácilmente interpretable porque en el fondo es un formato ordenado, ¿de acuerdo? No como por ejemplo si le pasamos un documento HTML que es totalmente desordenado, aunque existe una estructura, la cabecera, el cuerpo, la etiqueta raíz, digamos, HTML, etcétera. Sin embargo, sí es cierto que tal como lo interpreta BEI, pues puede llegar a ser algo caótico, ¿de acuerdo? Salvo que haya una tabla con filas y columnas, lo cual ya interpreta correctamente. Bien. Eso es lo que se llama scrapping, que haré yo también un vídeo, además con Python, cómo analizar una página web elemento a elemento y quedarnos con aquello que nos interese, ¿de acuerdo? Bien, entonces para generar esta API, yo tengo aquí abierto el editor Visual Studio Code y he creado una carpeta que le llamo Proyecto Express. Vosotros podéis llamarle como queráis. Dentro de esta carpeta yo voy a crear un archivo que le voy a llamar index.js, que es donde nosotros vamos a programar el código que va a generar esa API, ¿de acuerdo? Luego a continuación tenemos que instalar aquellas dependencias con las que vamos a trabajar. En este caso va a ser el módulo de Express. Entonces vamos a tirar del paquete, del gestor de paquetería, en este caso NPM, que es Node Package Manager, administrador de paquetes de Node, y con el parámetro install pondríamos el módulo que queremos instalar, ¿de acuerdo? Que en este caso es Express. Sería sencillamente esto. Yo como ya lo tengo instalado, pues no lo voy a volver a instalar. Por tanto, esta parte me la voy a cargar. Y vamos a empezar a programar aquí. Lo primero que vamos a hacer es llamar al módulo con el que vamos a trabajar y lo voy a almacenar en una variable que le voy a llamar app por convenio, para que cuando busquéis documentación por internet os deis cuenta que estoy utilizando los mismos nombres, el mismo puerto, etcétera, que aparece en la documentación oficial de Express, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún tipo de conflicto entre lo que yo hago aquí y lo que vais a poder encontrar por internet. Obviamente, cuando uno trabaja para sí mismo y no hace ningún tipo de curso de formación que vaya a ver otra gente, pues le llamaremos a las variables y utilizaremos los puertos que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Bien, entonces con el método require, o con la función más bien require, vamos a llamar a Express y a continuación esto lo que me devuelve, esta llamada lo que me devuelve es una función que yo voy a llamar aquí directamente, ¿de acuerdo? Para que ya me almacene el objeto application directamente en mi variable app y ahí es donde tengo el servidor. Entonces yo ahora puedo recurrir a un método llamado listen, donde le voy a indicar el puerto por el que quiero que esté escuchando, y a continuación una función callback en la que quiero que me refleje por pantalla o me pase a la pantalla, en este caso a la consola, un mensaje de que todo está funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Porque si no, no se llamaría esa función. Sin embargo, yo en vez de utilizar una función aquí callback, lo que voy a crear es mi propia función, que en este caso le voy a llamar print, le voy a pasar un parámetro que le voy a llamar message y voy a crear aquí el cuerpo de la función, que en este caso sencillamente va a ser que saque por pantalla ese mensaje que le paso como parámetro de entrada, ¿de acuerdo? Como argumento de entrada. Entonces aquí voy a llamar print y el mensaje que le voy a pasar va a ser server running, ¿de acuerdo? Y los 3 puntos suspensivos. Perfecto. Cerramos paréntesis, grabamos y entonces ahora para ejecutar esto sencillamente ponemos node index js, lo lanzamos y aquí tengo mi server running, ¿de acuerdo? Por tanto, todo ha funcionado bien y no hubo ningún tipo de incompatibilidad con algún módulo o con alguna historia rara que nos genere conflicto, ¿de acuerdo? Nos vamos al navegador y entonces ponemos localhost y a continuación, bueno, si lo escribo bien, obviamente, localhost y a continuación el puerto en el que está escuchando mi
mi servidor, que es el 3000. Como veis nos devuelve cannot get y la barra de raíz, ¿de acuerdo? Es decir, el slash. Esto quiere decir que no está devolviendo nada porque no hay contenido que devolver. De hecho, no hay ninguna ruta definida. Y es lo que vamos a hacer a continuación, pero antes vamos a crear nuestro método Fibonacci. Entonces voy a crear una función que se llame Fibonacci, le vamos a pasar un argumento que va a ser longitud, es decir, lo que me va a ocupar esa serie, y a continuación lo que vamos a hacer es pasarle ya a implementar el cuerpo de esta función. Inicialmente vamos a crear un array que contenga dos elementos, que va a ser el 0 y el 1, por los cuales vamos a iterar, ¿de acuerdo? Van a ser los primeros que vamos a obtener, o sea, con estos dos primeros vamos a obtener el siguiente valor, porque es la suma de estos dos concretamente. Y a continuación yo voy a utilizar arrays anónimos, luego os explico por qué y lo que genera esto y qué ventajas puede tener esto en relación a utilizar un bucle, que es ninguna, por eso os voy a hablar de ello, más bien desventajas. Y le voy a pasar como parámetro de entrada longitud. ¿Esto qué me crea? Me crea un array cuyos elementos son todos indefinidos. Fijaos, vamos a ir al explorador y vamos a abrir aquí con F12 las herramientas de desarrollador, ¿de acuerdo? Y a continuación yo voy a hacer exactamente lo mismo, es decir, voy a abrir los brackets, voy a utilizar el split, el operador split, y a continuación voy a poner array y voy a ponerle, por ejemplo, no sé, 8 elementos, ¿de acuerdo? Y cierro. Fijaos que me devuelve un array de 8 elementos, pero cada elemento es un undefined. ¿Por qué? Porque me está generando un array vacío, pero no vacío, sino que cada uno de esos elementos, bueno, realmente no está vacío, tiene 8 elementos, pero cada uno de esos elementos está indefinido, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de rellenarlo es utilizando el método keys, que devuelve las claves. Pero claro, un array con claves, a ver, los objetos tienen clave, clave valor, propiedad y el contenido de esa propiedad. Pero un array, bueno, pues el array efectivamente no tiene claves. Pero el método keys es tan inteligente que lo que nos devuelve son los índices de ese array. Entonces, fijaos, si yo he creado 8, obviamente el índice siempre empieza en 0, por tanto, de 0 a 7. Perfecto. Un problema que se me plantea con esta metodología es que yo tengo que eliminar los dos primeros elementos porque quiero que este array empiece en 2, ¿de acuerdo? Porque ya el array Fibo contenía el 0 y el 1. Bueno, pues es sencillamente poner un punto y utilizar el método slice, ¿de acuerdo? Y esto yo le pongo ahí un 2 y si no le indico ningún parámetro más empieza ya en la cabecera de ese array y por tanto me elimina los dos primeros elementos, ¿de acuerdo? Y ahí tengo mi array. Entonces yo ahora ya puedo iterar por cada uno de estos elementos y utilizar estas claves como índice, como indexador, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que tengo eso voy a hacer exactamente lo mismo aquí. Voy a poner el punto keys y aquí voy a poner el slice, ¿de acuerdo? Y voy a eliminar esos dos elementos. Ahora voy a utilizar un for each y le voy a pasar n, que va a contener cada uno de los valores que contiene ese array, y una función flecha. Entonces, ¿qué voy a hacer con este for each? Bueno, pues sencillamente voy a almacenar en Fibo, voy a almacenar con el operador split los valores que ya contiene Fibo y a continuación el nuevo valor. ¿Y cuál es el nuevo valor? Pues es n-2 más Fibo n-1. Y ahora os explico por qué es n-2, n-1. A ver, la serie de Fibonacci se caracteriza en que empieza con dos elementos, 0, 1, y luego el resto se van conformando por la suma de los anteriores. Es decir, el 1, luego es 1 y 1, 2, luego 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me completa con un método así sucesivamente, fuera. Entonces, este array genera los elementos que un array con una longitud que es la que le pasamos al argumento de entrada de esta función de Fibonacci. Luego a continuación en Fibo incluimos los dos primeros elementos que son necesarios para que se generen el resto, ¿de acuerdo? Tiene que tener esos dos primeros elementos. Y entonces iteramos cada uno de los elementos de este nuevo array que empieza con 2, empieza en el 2, ¿de acuerdo? Porque le hemos quitado el 0 y el 1, por tanto empieza en 2. Entonces el primer valor que toma n es 2. Bien, entonces n menos 2, si n es 2, 2 menos 2 es 0. ¿Qué índice? ¿A qué índice estoy accediendo yo del array Fibo? Concretamente al 0. 2 menos 2, 0. Entonces tiene un 0. Ese índice contiene un 0. A este 2 menos 1 es 1. Por tanto, Fibo 1 es concretamente este 1 de aquí. Si los estoy sumando, 0 más 1 me da un 1, ¿de acuerdo? Entonces ya tendría calculado este de aquí. Pasaría exactamente lo mismo cuando n pase a 3, porque n pasará a 3, entonces 3 menos 2 me cogerá el valor 1, que en este caso es este 1 de aquí, y me cogerá el n menos 1, que en este caso es 3 menos 1, el 2, que fue el que generé en la iteración anterior. Por tanto, esto está funcionando perfectamente. Me está cogiendo siempre este más este. Luego, este de aquí
este de aquí más este de aquí, y los suma, y así sucesivamente, y los va almacenando con los nuevos elementos que tiene Fibo más el nuevo que estamos generando. Por tanto, Fibo siempre va a contener los iniciales más el nuevo generado. Luego, ese nuevo Fibo contendrá los iniciales más el generado más el generado en la siguiente iteración, y así sucesivamente se van almacenando gracias al operador split, que es lo que hace, ¿de acuerdo? Y obviamente estos corchetes, porque si no los pongo, esto no me va a devolver un array, ¿de acuerdo? Me va a devolver algo que no me va a funcionar con esto, ¿de acuerdo? Perfecto, bien. Una vez que yo tengo esto, lo único que tengo que hacer es devolver Fibo. Bien, ¿por qué os decía que este método, que bueno, lo estoy utilizando para explicar un poquitín también la sintaxis de JavaScript, cómo puedo ir encadenando métodos, cómo puedo obtener un array anónimo con ya valores en cada uno de sus elementos, etcétera, etcétera, porque incluso podría utilizar el método fill para rellenar las posiciones del array con un único elemento, ¿de acuerdo? Sin embargo, con keys me parece bastante más efectivo, método que no es compatible, por ejemplo, con TypeScript, ¿de acuerdo? Porque no existe. Entonces tendríamos que mapearlo a través de una variable externa e ir incrementándolo, ¿de acuerdo? Eso podríamos hacerlo también. Sin embargo, esto es mucho menos efectivo desde el punto de vista de optimización que utilizar un for directamente. Si utilizamos un for haríamos esto, por ejemplo, un índice que empiece en 2 y a continuación haríamos que fuera menor o igual que longitud, ¿de acuerdo? Y ya por último incrementaríamos esto. Y sencillamente en el cuerpo de este bucle copiaríamos esto y ya tenemos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? E iteramos una sola vez. Sin embargo, aquí creamos un array que ya seguramente itera una vez para crear ese array de n elementos. Luego keys va almacenando en cada una de estas posiciones del array un nuevo valor, que en este caso es su índice. Por tanto, ya tenemos dos iteraciones. Slice itera al menos en los dos primeros elementos, pero seguro que como obtiene un array reducido va a iterar por todos para eliminar esos dos primeros. Y el for each obviamente itera por cada uno de esos elementos. Por tanto, tenemos un bucle, tenemos dos bucles, tres bucles, cuatro bucles en total. Esto es una barbaridad, hacer esto así. Sin embargo, desde un punto de vista didáctico, para que veamos cómo se crea un array, aunque no sea el objetivo de este curso, pero estamos generando, por tanto, una API en JavaScript y por tanto es necesario conocer estos conceptos, ¿de acuerdo? Lo más correcto sería crear este bucle y hacerlo de esta manera, pero también es posible hacerlo a través de un array anónimo y utilizar todos estos métodos para poder obtener el mismo resultado. ¿Más legible? Es posible que sea más legible, pero bueno, un for también es muy legible, no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Esto ya os digo que es una barbaridad, pero una barbaridad entre comillas, ¿de acuerdo? Porque estamos generando un array anónimo que se puede utilizar para muchas cosas, luego este método para quitar elementos, que también es necesario, y por supuesto ya un for each para recorrer cada uno de esos elementos, ¿de acuerdo? Obviamente esto utiliza más memoria, utiliza más recursos y utiliza mucho más que utilizar un bucle solo, ¿de acuerdo? Sin embargo, solo como tema didáctico os lo enseño, pero no es la forma correcta de hacerlo desde un punto de vista de optimización y por supuesto de incluso legibilidad de código en este caso. El for sería muchísimo, infinitamente mejor, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, entonces yo ahora puedo recurrir al método get de mi objeto application, que es el que va a definir las rutas, ¿de acuerdo? Y entonces voy a definir una primera ruta que le voy a llamar Fibonacci y a continuación le voy a pasar un parámetro que en este caso le voy a llamar longitud, ¿de acuerdo? Longitud. Este parámetro, para indicar que voy a pasar un parámetro que, bueno, antes de nada esta longitud no tiene nada que ver con esta longitud, ¿de acuerdo? O sea, son cosas diferentes. Esto es una variable local del cuerpo de esta función, que en este caso define el argumento que va a acotar, digamos, el número de iteraciones que va a hacer este for each de aquí concretamente, y además que vamos a crear este array de ese tamaño. Y esta longitud que sí va a hacer exactamente lo mismo, pero que es un parámetro de este método, ¿de acuerdo? Por tanto, que se llaman iguales no tienen absolutamente nada que ver. Otra cosa es que luego recurramos a esta longitud para pasárselo como parámetro, como argumento a la función Fibonacci, ¿de acuerdo? Pero no es el caso, no tienen nada que ver uno con el otro. Luego vamos a utilizar una función que va a tomar dos parámetros, que en este caso va a ser el objeto request o de consulta y el objeto response de respuesta, ¿de acuerdo? Y son los que vamos a utilizar para darle una respuesta a aquel usuario que consulte nuestra API, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar el método response, el método JSON, y a continuación le voy a pasar un objeto anónimo con una propiedad que se va a llamar Fibonacci y el contenido va a ser la llamada
precisamente a esa función Fibonacci que habíamos visto antes, ¿de acuerdo? En este caso, aquí, ¿qué argumento de entrada le vamos a pasar a Fibonacci? Pues concretamente el parámetro de longitud. ¿Y de dónde sacamos ese parámetro? Pues lo sacamos del objeto request, de la propiedad params y a continuación la propiedad longitud. Sin embargo, aquí hay un problemilla añadido y es que longitud, fijaos que es de tipo string, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces esta conversión aquí no se va a hacer internamente y me va a dar errores porque me va a devolver este array nada más y aquí no va a generar ningún tipo de iteración. Entonces lo que tengo que hacer es este parámetro convertirlo explícitamente a entero y eso se hace de la siguiente manera, con el método parseInt y a continuación encierro esto así. Ahora ya tengo aquí un número entero que le voy a pasar como argumento a esta función y lo va a generar bien. Sin embargo, esta función tiene un problemilla. ¿Y qué pasa si longitud es 0? Si es 0 me va a devolver este array, porque aquí no va a entrar a iterar, y por tanto este array pues bueno, contiene 2 elementos. Pero si yo le indico que sea 0 no debería darme ningún resultado, ¿de acuerdo? De hecho, debería lanzar una excepción. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a condicionar eso, validar eso, y vamos a poner longitud igual a 0, pues entonces lánzame una excepción. Y esta excepción va a contener un mensaje que va a ser parámetro inválido. ¿De acuerdo? Perfecto. Y en el caso de que sea 1, que no me devuelva tampoco Fibo 0,1, sino sencillamente voy a poner longitud igual a 1, que me devuelva un array con el 0, sencillamente, con el 0, ¿de acuerdo? Que es el primer número de esa serie. Bien, si yo lanzo una excepción, obviamente tengo que capturarla y la voy a capturar aquí, ¿de acuerdo? Una vez que yo hago la llamada a mi método get, que es donde realmente se lanzaría esa excepción porque es donde estoy llamando al objeto Fibonacci. Bien, utilizamos catch y entonces le pasamos como argumento e. Y luego aquí utilizo mi función print para imprimir el mensaje por pantalla, ¿de acuerdo? Bien, grabamos esto, detenemos el servidor, borramos pantalla y volvemos a lanzar. Nos vamos a nuestro navegador, vamos a cerrar la consola y a continuación vamos a poner aquí. Esto nos va a seguir dando el mismo resultado porque la raíz, la ruta raíz no está definida, pero sí está Fibonacci. Y por ejemplo vamos a probar el 0, a ver qué nos da. Fijaos, parámetro inválido. Y al mismo tiempo también por consola me parece parámetro inválido, ¿de acuerdo? Bien, si ponemos un 1, debería darnos un objeto, pero en este caso el contenido pues es el array 0. Y si yo aquí pongo, por ejemplo, 2, pues ya no me devuelve los 2 primeros elementos. Si pongo 3, pues me devolverá los 3 elementos. Y si pongo, por ejemplo, 20, pues me devuelve 20 elementos. Como vemos, como veis, está funcionando perfectamente. Es decir, me está devolviendo la serie de Fibonacci. Bien, pues ahora, una vez que tenemos la API hecha, vamos a Power BI y vamos a intentar consumirla, de forma que nos aparezca en Power Query todo este listado. Vamos a ello. Vamos entonces aquí a Power BI, que ya lo tengo abierto, y nos vamos aquí en la etiqueta inicio, en la pestaña inicio, transformar datos. Y aquí en transformar datos vamos a crearnos, botón derecho aquí, nueva consulta, consulta en blanco. Perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es llamar a un objeto que se llama web y un método que se llama contents, ¿de acuerdo? Contents, que no sé por qué no me aparece por aquí. Bueno, contents. Y me va a pedir una URL en forma de texto. Bien, pues se la voy a pasar. Voy a copiar esta URL que tengo aquí, la copio y la pego aquí. Perfecto. Yo nada más le dé a intro, automáticamente él detecta que es un objeto JSON y fijaos que me aplica JSON.document. Esto podría haberlo puesto yo directamente desde un principio o dejar que él me lo añada, ¿de acuerdo? Bueno, pues es más rápido que me lo añada él. Perfecto. ¿Y qué tengo aquí? Bueno, pues transforma mi JSON en un registro, un objeto interno de Power Query que es un record, ¿de acuerdo? Y es exactamente igual que un objeto JSON, pero en este caso, pues bueno, formateado a un objeto entendible por el lenguaje mQuery, que tiene una propiedad que en este caso es Fibonacci, y fijaos cómo el contenido en este caso dice que es una lista, ¿de acuerdo? Un objeto list, correcto. En mQuery hay listas, no arrays, ¿de acuerdo? Pero vienen a ser básicamente lo mismo. Picamos aquí y fijaos que aquí tengo todo el contenido. Bueno, eliminamos este paso de navegación y vamos a seguir aquí, porque yo lo que quiero es acceder a esta propiedad de forma que me liste todo el contenido de esta lista que me está devolviendo esta API. Bueno, pues para acceder a esta propiedad yo tengo que abrir los corchetes y poner el nombre de la propiedad, es decir, Fibonacci, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que ahora yo tengo aquí una lista con todos los elementos que contiene esa propiedad de Fibonacci, que era justo lo que quería, ¿de acuerdo? Que aquí no sé por qué me lo pone tan ancho. Aquí tengo todos los elementos. Incluso podría acceder a un elemento en particular si yo aquí encierro entre llaves
Y teniendo en cuenta que esto empieza en 0, no en 1, ¿de acuerdo? Esto sí que está aquí 1, pero empieza en 0. Y puedo poner aquí, por ejemplo, el 19, ¿de acuerdo? Que es el último número, es el mayor y es el más goloso. Le damos a intro y fijaos que yo he accedido a un índice de esa lista, 4181. Perfecto. Una vez que tengo esto, volvemos a dar intro y entonces quiero transformar esto a una tabla. Bueno, para transformar una lista a una tabla tengo que utilizar el objeto table y luego un método que se llama fromList. Este fromList me va a pedir aquí varios parámetros, que bueno, se me ha lanzado aquí. El primero es un splitter, que le voy a pasar null, ¿de acuerdo? Y a continuación una lista con los nombres de las columnas. Bueno, habría columnas si yo utilizara un splitter que me dividiera el contenido de cada una de las filas por un carácter que yo le indicara. Esto es igual que el método split de JavaScript, de Java, de César, todos tienen método split. O incluso aquel famoso explode de PHP, ¿de acuerdo? Pero en este caso no lo voy a hacer porque no voy a utilizar ningún split, por tanto solo va a contener una columna. Bueno, pues entonces le voy a llamar Fibonacci, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi tabla creada. Sin embargo, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque esta serie, es decir, esta propiedad de ese record, lo que me está devolviendo es precisamente números. Y el método fromList lo que necesita para su primer parámetro es una lista de texto. Por tanto, esto está mal. Entonces, lo que voy a hacer aquí es utilizar un método del objeto list que se llama transform, ¿de acuerdo? Le voy a pasar como primer argumento esta lista que me devuelve la propiedad Fibonacci del objeto, que a su vez me devuelve el objeto JSON de la API que estamos consumiendo. Y le voy a pasar como parámetro, como segundo parámetro, el operador age, y le voy a decir que del objeto text accédeme al método from, que es el que me convierte de número a cadena de texto, y le paso la variable guión bajo, que es precisamente la variable que contiene el contenido de cada uno de los elementos de esta lista en cada iteración, ¿de acuerdo? Es decir, en cada iteración va a contener un elemento de esa lista. Primero contendrá el 0, luego el 1, luego el 2 y así sucesivamente hasta el último elemento, ¿de acuerdo? Bien, si yo ahora esto lo ejecuto, que bueno, ya me lo ejecuto directamente, fijaos que ya está perfectamente transformada aquí mi lista, ¿de acuerdo? Yo esto lo único que tendría que terminar sería coger y cambiarle tipo aquí y ponerle a entero, ¿de acuerdo? Me lo alinea automáticamente a la derecha y yo ya tengo mi lista perfectamente creada. Lo único que me quedaría aquí, fijaos, esto ha utilizado el método transform column types, que yo esto lo he hecho automático, pero podemos hacerlo exactamente igual metiéndolo nosotros a código. Y si vamos aquí a vista, editor avanzado, yo puedo coger todo esto, que es lo que yo metía a mano, el código que yo escribí, y sustituirlo por este origen. Lo pego aquí y entonces me cargo la primera línea porque si no me va a dar error sintáctico, ¿de acuerdo? Dice que no se han detectado ningún error, le doy a listo y automáticamente tengo exactamente el mismo resultado de antes, ¿de acuerdo? Daos cuenta que este transform column types lo único que me pide es una tabla, una primera tabla, y a continuación me va a pedir el nombre de la columna que quiero modificar y a continuación qué tipo le quiero asignar nuevo. En este caso un int64.type, que es el método que digamos hace esa conversión. Perfecto, ya tengo mi serie de Fibonacci lista para poder trabajar con ella y consumida desde una API. Ahora yo podría ir aquí a inicio, podría crear un parámetro, por ejemplo, puedo crear un nuevo parámetro de forma que le llame longitud y lo voy a definir como número decimal y sí, bueno, cualquier valor y por ejemplo vamos a iniciarla en 5, ¿de acuerdo? Un valor de 5, perfecto. Entonces, aquí en consulta 1, lo que voy a hacer es sustituir este 20 que tengo aquí, lo voy a concatenar con el ampersand y lo voy a concatenar con mi variable longitud. Y va a ocurrir una cosa bastante extraña desde un punto de vista de aquellos programadores que vienen de JavaScript o de Python, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo le doy a intro ahora, fijaos que me dice que no puedo utilizar el concatenador entre dos tipos diferentes como texto y como number. Es decir, me está diciendo que tengo que imperativamente convertir la variable longitud, que la hemos definido, el parámetro longitud, que lo hemos definido como un tipo numérico a tipo texto. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues como hicimos antes con la lista, con los elementos de la lista, text.from y encierro entre paréntesis, ¿de acuerdo? De esta manera, yo cuando ejecute esto, yo ya tengo mi serie condicionada por el valor de este parámetro. Si yo aquí ahora pongo 20,
doy intro, me vuelvo a mi consulta y aquí tengo los 20 elementos, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces simplemente renombrar esto y ponerle serie Fibonacci, le doy a intro y ahora le doy aquí a cerrar y aplicar. Entonces automáticamente yo aquí voy a tener este conjunto de datos para poder arrastrarlo a mi vista y trabajar con él, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí lo tengo. Bueno, me totaliza, sería ir aquí y decirle no resumir y automáticamente ya lo tengo. Bien, esto ha sido la metodología, digamos, codificada, ¿no? Vamos codificando nosotros. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo automático que además utiliza una metodología diferente porque en vez de convertir, digamos, ese JSON a una lista, como hicimos nosotros a través de la propiedad Fibonacci de ese registro, lo que hace es convertir ese registro a una tabla. Es decir, con el método fromRecord en vez de fromList. Es exactamente lo mismo. Realmente aplica básicamente exactamente lo mismo. Lo que pasa es que luego tiene que añadirle otros dos métodos más, como es expandir lista, que lo que hace es precisamente un método que hace lo que nosotros hicimos con list.transform, lo hace él, pero a través de un método que se llama expandList, ¿de acuerdo? Vamos entonces a obtener datos, nos vamos a web y aquí pegamos la URL, que no sé si la tendré, no la tengo. La copiamos de aquí. Copiamos esto, lo pegamos aquí y le damos a aceptar. Bien, él va a hacerlo todo automáticamente, es decir, yo ya tengo aquí mi resultado, porque como es una propiedad y además es bien sencillo, fijaos que ya la tengo aquí. Otra cosa es el nombre que le da el nombre del parámetro, ¿verdad? De 20. Bueno, esto ya es cuestión de cambiarle el nombre ahí sin ningún tipo de problema. Pero si nos vamos a vista, editor avanzado, fijaos que lo que está haciendo, lo primero es exactamente igual que lo que hicimos nosotros, es decir, llama al método webContents, le pasa la URL y a continuación el json.document para convertir ese objeto en un registro, ¿de acuerdo? En un registro que se corresponde con lo mismo, con la misma clave valor que el objeto JSON que le estamos enviando nosotros a través de la API. Luego convierte este objeto JSON, o este registro ya de Power Query, lo convierte a que nos devuelve este método de aquí, todo esto nos devuelve ese objeto, ese registro, a través del método fromRecords, convierte ese registro en una tabla, ¿de acuerdo? Es decir, lo convierte en una tabla. Y luego esa tabla lo que hace es expandir esa columna, es decir, la columna Fibonacci, la expande y obtiene todos los valores de la lista que contiene la propiedad Fibonacci. Y luego, por último, lo que hace es un transform column types. Esto básicamente es exactamente lo mismo que hicimos nosotros, pero utilizando otros métodos y utilizando otro objeto que no es la lista, sino que es el registro, ¿de acuerdo? Esto puede tener algunas ventajas y puede tener algunas desventajas con respecto a lo que hicimos nosotros. Porque, por ejemplo, si yo tengo otra serie que no sea la de Fibonacci, algo más relevante, y quiero, además de transformarlo a texto, quiero aplicarle alguna modificación a cada uno de los elementos, recorriendo cada uno de los elementos con el list transform, yo ya puedo hacer esa aplicación directamente desde Power Query, sin falta de hacerla, por ejemplo, con DAX directamente en lo que es el generador de informes. Por tanto, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces, hacerlo automático está muy bien porque nos lo hace el propio programa y no tenemos que pensar absolutamente nada. Sencillamente le damos a un botón y tiramos para adelante. Perfecto. Pero luego tiene la desventaja de que hay algunas cosas que no podemos hacer y que tenemos que al final recodificar ese código que nos está dando el propio asistente de Business Intelligence, ¿de acuerdo? De BEI. Bueno, es una forma más de hacerlo, la mayoría seguramente lo harán así, pero si te gusta el lenguaje Power Query y lo quieres de alguna manera explotar y practicar con él, pues una forma bonita es hacerlo como lo hice yo, ¿de acuerdo? Bien, y ya por último hay una forma más que sería tirando. Fijaos, voy a modificar este de 20. Si nos vamos al origen, daos cuenta lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Fibonacci list. Luego nos vamos a convertir esto a tabla y fijaos que lo que me convierte es concretamente una tabla que contiene una lista, ¿de acuerdo? Esto era justo lo que hicimos nosotros, pero en vez de recurrir a la columna, perdón, a la propiedad Fibonacci, esto recurre a la columna Fibonacci, ¿de acuerdo? Es decir, lo convierte esto a una columna y en Power Query, a diferencia de DAX, en Power Query una columna sí que puede contener, por ejemplo, una lista de objetos, cosa que, por ejemplo, en DAX eso es imposible, ¿de acuerdo? Porque no te lo permite. Una columna solo puede contener un único elemento. Perdón, una fila, ¿de acuerdo? Una fila de una columna solo puede contener un valor. Sin embargo, en Power Query,
una fila de una columna puede contener una lista, puede contener un registro, puede contener una lista de registros y puede contener a su vez una lista de registros cuyas propiedades sean listas a su vez y que algún elemento de esa lista sea un registro, es decir, una anidación ahí tremenda, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, yo voy a eliminar todo esto, y voy a eliminar esto y también voy a eliminar esto. Fijaos, tengo el origen aquí, entonces yo si le doy al botón derecho aquí puedo decirle que convierta esto a tabla. Y fijaos, lo que hace es que me convierte el valor en una columna y el nombre de las propiedades en otra columna, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que puedo hacer ahora es expandir esto, decirle expándeme en nuevas líneas y efectivamente me expande esta lista con todos los valores que tiene esa lista que hemos generado a través de la API, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la columna name me repite el nombre de la propiedad en todas las filas. Bueno, sencillamente cogemos y eliminamos esto, decimos quitar y ya nos quedamos con esta otra columna. Es otra forma de verlo también, ¿de acuerdo? Sin embargo, más pasos y un poco más cutre, pero bueno, sería una forma más de poder convertir esa lista a una tabla y a su vez poder acceder a los elementos de esa lista. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este vídeo, que no quiero que se me prolongue más. Yo de verdad espero que esto os sea válido, os guste el vídeo y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.